Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta parte 2 vamos a aprender a tejer el top de este conjunto de dos piezas de top más falda. Si no viste la parte 1 donde te enseño a trabajar la falda, en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a verla. Pero en esta segunda parte vamos a aprender a tejer el top, así que espero que te guste mucho y allá vamos. Vamos a iniciar tejiendo cadenas según la medida que a continuación te voy a mostrar. La cantidad de cadenas debe ser múltiplo de 6 más 2. Es decir, voy a trabajar de 6 en 6. Dejo aquí 6 cadenas. Agrego nuevamente 6 cadenas. Y así de 6 en 6, eso significa múltiplo de 6 hasta obtener la medida que a continuación te voy a mostrar. La talla que yo voy a trabajar es una S o pequeña. Por aquí ya tengo todas mis cadenas múltiplo de 6. Esta es la medida que debes tomarte de esta manera en la parte baja, casi a la altura de la cintura, y por detrás debe quedar este espacio para lo que es el ajustable. Una vez que tengas esta medida de cadenas, ahora sí empezamos a trabajar. La cantidad de cadenas que yo realicé es 138, que viene a ser múltiplo de 6. Y aquí la medida que va a tener en centímetros es 63. Ahora, después de tejer todas esas cadenas, recién agrego las dos cadenas para empezar ya a trabajar. Para la primera vuelta voy a saltar la primera cadena y en la siguiente voy a hacer un punto bajo. Esta sería la primera vuelta. Me salto 1, 2 y en el tercer espacio ingreso y voy a trabajar un total de 5 puntos altos en ese mismo espacio. Aquí tengo mi primer dibujo de 5 puntos altos. Me salto nuevamente 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo. Lazada, me salto nuevamente 1, 2 y 3. En el tercero ingreso y 5 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente me voy a saltar al tercer espacio, punto bajo, lazada y nuevamente en el tercer espacio repito los 5 puntos altos, esto mismo hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la primera vuelta trabajando este patrón y finalicé con un punto bajo de la misma manera que inicié con punto bajo. Vamos a iniciar y finalizar con un punto bajo. Para la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo y en este mismo espacio voy a trabajar 2 puntos altos. Van a ser un total de 3 contando con las 3 cadenas de inicio. Me voy a saltar al tercer espacio del dibujo de la vuelta anterior y haré un punto bajo. Lazada, ahora me salto sobre punto bajo de la vuelta anterior, ahí voy a ingresar y trabajo el dibujo de 5 puntos altos. Ahora nuevamente de este dibujo de la vuelta anterior me salto al tercer espacio en su centro y trabajo punto bajo. Lazada nuevamente sobre punto bajo de la vuelta anterior, repito los 5 puntos altos y esto hasta finalizar. Por aquí ya finalicé esta segunda vuelta, así es como se va a ir viendo hasta el momento. Aquí ahora para ya finalizar, ya trabajé aquí mi último dibujo,
de 5 puntos altos, me corresponde saltarme aquí a este centro, un punto bajo, lazada y ahora sobre punto bajo de la vuelta anterior, el primer punto bajo que trabajamos al iniciar, ahí voy a ingresar y trabajar los 3 puntos altos que corresponden. Es decir, iniciamos y finalizamos siempre con 3 puntos altos. Ahí está. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro el trabajo y en este primer espacio, aquí ingreso y hago un punto bajo. Estoy repitiendo el inicio de la primera vuelta. En este punto bajo de la vuelta anterior, repito 5 puntos altos. Ahí tengo mi dibujo. Nuevamente me salto 1, 2 y en el tercer espacio, un punto bajo. Nuevamente me salto a este espacio sobre punto bajo de la vuelta anterior y repito 5 puntos altos. Y nuevamente 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Voy a continuar esto mismo hasta finalizar. Nuevamente aquí ya estoy por finalizar esta tercera vuelta. Y aquí me corresponde en este punto bajo los 5 puntos altos ahí mismo. Ahora sí, para finalizar me voy a saltar al tercer punto alto de estos 3 puntos altos de la vuelta anterior. En esta tercera cadena de inicio de la vuelta anterior, ahí voy a hacer un punto bajo. Y con esto ya finalizo, de igual manera que finalicé en la primera vuelta haciendo un punto bajo. Para la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas, giro trabajo y en ese mismo espacio agrego 2 puntos altos más. Ahora estoy repitiendo el inicio de la segunda vuelta. Estos son los 2 inicios que vamos a repetir en todo el trabajo. Me salto nuevamente al tercer espacio, punto bajo, lazada, sobre punto bajo de la vuelta anterior, repito los 5 puntos altos. Y nuevamente me salto al tercer espacio del dibujo de la vuelta anterior y punto bajo. Continúo trabajando hasta finalizar. Aquí estoy nuevamente por finalizar y aquí ya hice el punto bajo en el dibujo y ahora aquí sobre punto bajo del inicio de la vuelta anterior voy a hacer los 3 puntos altos que corresponden. Estoy repitiendo lo mismo que hice al inicio. Y lo mismo que hice en la segunda vuelta, 3 puntos altos para que el trabajo vaya avanzando de manera recta. Para la siguiente vuelta vuelvo a subir con una cadena, giro trabajo y en ese mismo espacio un punto bajo, repitiendo nuevamente el inicio de la vuelta 1. En el siguiente punto bajo de la vuelta anterior, 5 puntos altos en ese mismo espacio. Y nuevamente me salto al tercer espacio del dibujo de la vuelta anterior y punto bajo. Voy a continuar trabajando esto mismo repitiendo el patrón y repitiendo estas dos formas de iniciar y finalizar hasta la vuelta 16, contando siempre de esta manera los dibujos hasta la vuelta 16. Por aquí ya he trabajado hasta obtener 16 vueltas y así es como se va a ir viendo. Aquí vamos a contar de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. La medida de esas 16 vueltas van a ser 12 centímetros. Y esta es la manera como tú debes medirte para saber hasta dónde vas a trabajar de esta manera. Casi antes de llegar al busto, en la parte baja del busto, hasta ahí es que debes tú trabajar de esta manera. Para empezar ahora a hacer las disminuciones. Para la siguiente vuelta y para empezar con las disminuciones, voy a subir con 3 cadenas. Giramos el trabajo.
y me voy a saltar este punto bajo donde normalmente se hicieran los 5 puntos altos y me voy a saltar a este dibujo en su centro y voy a hacer un punto bajo. Con esto estoy iniciando la disminución. Lazada y me salto ahora sí a continuar trabajando sobre punto bajo de la vuelta anterior los 5 puntos altos que corresponden. Nuevamente me salto al centro de este siguiente dibujo, punto bajo, lazada y sobre punto bajo de la vuelta anterior los 5 puntos altos. Voy a continuar trabajando el mismo patrón con la única diferencia que ahora estamos haciendo disminuciones hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar nuevamente y ahora sí, para hacer la disminución al final del trabajo vamos a hacer esto. Primero aquí me corresponde hacer un punto bajo en el centro de este dibujo de la vuelta anterior. Lazada, normalmente me saltaría a trabajar un dibujo en ese punto bajo, pero me voy a saltar a la tercera cadena de las 3 cadenas de subida de la vuelta anterior y haré un punto alto. Con esto se genera la disminución. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas, giro el trabajo y para la siguiente disminución me voy a saltar sobre este dibujo de la vuelta anterior y voy a hacer únicamente un punto bajo. Con esto ya tengo la segunda disminución, lazada y me salto sobre punto bajo de la vuelta anterior y continúo con el patrón los 5 puntos altos en ese mismo espacio. Nuevamente me salto al centro del dibujo de la vuelta anterior y un punto bajo, lazada y continúo con los 5 puntos altos sobre punto bajo de la vuelta anterior. Continúo haciendo esto mismo hasta finalizar, donde voy a hacer nuevamente la disminución. Aquí estoy por finalizar y ya trabajé todo esto. Y ahora aquí, para hacer la disminución, aquí tengo un dibujo donde voy a hacer, y aquí están las 3 cadenas de inicio donde hice la disminución. En este dibujo, en su centro, haré un punto bajo, lazada, y ahora me voy a saltar en este espacio y haré un punto alto. Con esto estoy finalizando haciendo disminución. Subo nuevamente con 3 cadenas, giro el trabajo y ahora nuevamente me corresponde hacer para la siguiente disminución un punto bajo en este dibujo en su centro. Punto bajo únicamente y lazada, y sobre punto bajo de la vuelta anterior repito los 5 puntos altos nuevamente. Y en el centro del dibujo continúo con punto bajo. Esta es la disminución y continuamos hasta finalizar. Por aquí nuevamente ya estoy por finalizar. Aquí está estas 3 cadenas de la disminución de la vuelta anterior y aquí el dibujo donde voy a hacer un punto bajo en su centro, lazada, y me salto a este espacio de un punto bajo de la vuelta anterior. Aquí haré un punto alto, con esto se genera la disminución. Nuevamente subo con 3 cadenas, giro el trabajo y repetimos nuevamente para la disminución en su centro de este dibujo, del primer dibujo un punto bajo, lazada, y sobre el siguiente punto bajo de la vuelta anterior los 5 puntos altos. Vamos a continuar repitiendo ese mismo patrón, haciendo disminuciones tanto al inicio como al final, como ya te indiqué, hasta lograr tapar toda la zona del busto y llegar más o menos a la altura del cuello, donde vamos a finalizar con las disminuciones. Aquí estoy en mi vuelta 36. Este es todo el trabajo con disminuciones que he realizado, tanto de este lado como del otro, y así es como se va a ir viendo. Ya llegué más o menos a la altura del cuello y ya tapé toda la zona del busto también haciendo las disminuciones. Todas las vueltas de disminuciones me va a estar midiendo un total de 26 centímetros. La cantidad de dibujos que me quedó en la última disminución son 5 dibujos. Esto te digo para que te puedas dar una idea hasta dónde llegué con la disminución. En esta parte de arriba, donde me quedé con la disminución, me va a estar midiendo un total de 15 centímetros. Ahora voy a hacer 2 vueltas más, pero sin disminución. Para eso voy a subir con 3 cadenas de donde me he quedado. Giramos el trabajo y en este espacio, en este punto bajo
de la vuelta anterior voy a realizar 2 puntos altos. Si te fijas, voy a iniciar como normalmente estábamos haciendo, donde hemos trabajado normal sin disminución. Me salto al centro de este dibujo y hago un punto bajo, lazada, me salto sobre el punto bajo de la vuelta anterior y repito los 5 puntos altos en el mismo espacio. Voy a continuar trabajando repitiendo el mismo patrón, simplemente sin disminución hasta finalizar. Por aquí estoy por finalizar trabajando sin disminución, ya hice un punto bajo y aquí en este espacio voy a trabajar los 3 puntos altos que corresponden para finalizar de manera recta sin disminución. Subo con una cadena para la siguiente vuelta, giro el trabajo, estoy repitiendo la vuelta 1 donde trabajamos sin aumentos. Voy en este primer espacio un punto bajo, lazada y sobre punto bajo de la vuelta anterior continúo los 5 puntos altos como corresponden y me salto al siguiente dibujo y hago en su centro un punto bajo. Voy a continuar esto hasta finalizar. Nuevamente por aquí estoy por finalizar y me corresponde en las 3 cadenas de inicio de la vuelta anterior hacer un punto bajo para finalizar de manera recta y sin disminución. Con estas 2 vueltas yo ya alcancé la altura que deseo y ahí es donde me voy a quedar. Ahora voy a trabajar un borde en todo el top con puntos altos. Para eso aquí donde me he quedado no voy a cortar el hilo y voy a subir con 3 cadenas. Me voy a saltar a este espacio grande de este costado y voy a hacer ahí 3 puntos altos en ese mismo espacio. En este espacio pequeño que ven aquí voy a hacer únicamente un punto alto y continúo en el espacio grande repitiendo los 3 puntos altos ahí mismo. Nuevamente tenemos aquí el espacio pequeño, un punto alto y en el espacio grande repito los 3 puntos altos. Esto voy a continuar haciendo en todo el borde. Esto voy a continuar hasta llegar a la parte donde inicié con las disminuciones hasta aquí. Por aquí ya finalicé haciendo este borde con puntos altos hasta la parte donde te indiqué, donde inicié con las disminuciones para poder trabajar este costado y para girar vamos a hacerlo de esta manera. En este espacio donde hice el último punto donde trabajé normal sin disminución, ahí voy a tejer 3 puntos altos en ese espacio pequeño. De esta manera voy a poder girar para trabajar ahora de este costado. Aquí en este espacio grande voy a trabajar 2 puntos altos, ahí mismo, ahora de este costado. Ya estoy girando. Ahora acá están los 3 puntos altos, ubico aquí un espacio pequeño y un punto alto, aquí tenemos otro espacio pequeño, un punto alto, acá tengo el espacio grande, 2 puntos altos ahí mismo, tengo el espacio pequeño aquí, un punto alto y otro espacio pequeño aquí, un punto alto y el espacio grande, 2 puntos altos ahí mismo. Voy a continuar trabajando de esta manera en cada espacio disponible hasta llegar a la esquina donde vamos a girar nuevamente ahora para trabajar el borde de la parte baja. Aquí estoy por llegar a la esquina, aquí me quedan 2 espacios, aquí en este hago un punto alto y aquí en este último un punto alto más. Pero ahora para girar y trabajar de la parte baja, vamos a hacer en ese mismo espacio donde hice un último punto alto, 2 puntos altos más ahí mismo, para de esta manera girar y a empezar con el borde de la parte baja. 2 puntos altos más, un total de 3 puntos altos en esta esquina y continuamos trabajando. En este espacio grande, 2 puntos altos ahí mismo, aquí sobre el dibujo que está un punto alto y nuevamente en este espacio grande 2 puntos altos y en el espacio pequeño de aquí un punto alto. En el espacio grande 2 puntos altos
Aquí nuevamente en este espacio un punto alto nada más y continúo trabajando esto mismo repitiendo todo el borde hasta llegar a esta esquina donde voy a repetir los 3 puntos altos en un mismo espacio en la esquina para dar la vuelta y continuar con este otro lado donde voy a repetir nuevamente en la otra esquina donde empecé con las disminuciones los 3 puntos altos y continuar trabajando los puntos altos en todo el borde hasta llegar a esta parte de arriba. Aquí ya finalicé haciendo los puntos altos en todo el borde, así es como se va a ir viendo toda esta parte baja. En este lado repetir lo mismo que hice en el otro hasta llegar en la parte de arriba. Nuevamente en esta esquina donde ya tengo un punto alto voy a agregar 2 puntos altos más para que sean 3 puntos altos en el mismo espacio y poder girar y empezar a trabajar esta parte de arriba, donde voy a continuar haciendo punto alto en cada espacio disponible que tenga, así como te lo muestro aquí, hasta llegar a la siguiente esquina y donde iniciamos trabajando este borde. Por aquí estoy por finalizar y aquí donde subí con las 3 cadenas para iniciar con el borde, ahí mismo voy a trabajar 2 puntos altos más. Ingreso en la tercera cadena de estas 3 y hago un punto deslizado. Con esto finalizo todo el borde y así es como se va a ir viendo. Ahora voy a cambiar de crochet, voy a utilizar un crochet de una punta más fina del 2.0 para hacer un último borde con puntos bajos. Subo con una cadena en este mismo espacio, ingreso y hago un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y así voy a continuar trabajando punto bajo en cada espacio disponible en todo el borde hasta finalizar con este crochet de una punta más fina. Aquí ya trabajé todo este lado con puntos bajos y llegué a esta parte donde hice la esquina para girar los 3 puntos altos y te quería mostrar que voy a continuar trabajando normal, punto bajo sobre punto alto de la vuelta anterior, haciendo únicamente un punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar en todo el borde, sin importar las esquinas donde hice los 3 puntos altos, voy a continuar trabajando punto bajo en cada espacio disponible. Por aquí ya trabajé todo el borde con puntos bajos, toda esta parte baja también del top, todo esto y también de este lado y toda esta parte hasta llegar aquí arriba, donde aquí voy a hacer una extensión de cadenas para la tira que va a ir ajustable en toda la parte de atrás y van a ser de aquí de esta esquina. Yo me he quedado aquí de estos 3 puntos altos que trabajé en esta esquina. En el segundo punto alto en el centro de esos 3, ahí voy a hacer la extensión de cadenas. Voy a continuar utilizando el crochet de 2.0 y yo hice un total de 300 cadenas. Para calcular más o menos cuántas cadenas vas a trabajar, vamos a acomodar así nuestro top. Va a venir para la parte de atrás, vamos a cruzar, vamos a venir a esta esquina, luego vamos a venir a este otro lado y en esta zona donde no hicimos disminuciones va a ir así cruzado todo. Una vez que ya tengas las cadenas, yo hice un total de 300 cadenas, me voy a saltar la primera y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Voy a empezar a trabajar punto deslizado en cada cadena disponible, en todas las 300 cadenas que en este caso realicé, para la tira hasta llegar a donde inicié. Por aquí ya trabajé los puntos deslizados en todas mis cadenas y ya llegué aquí donde inicié. En este mismo espacio donde inicié con la extensión de cadenas, como pueden ver aquí, ahí voy a ingresar y voy a hacer un punto bajo. Y voy a continuar haciendo punto bajo en cada espacio disponible hasta llegar a la siguiente esquina donde voy a repetir la siguiente tira.
Aquí ya hice los puntos bajos y estoy nuevamente en esta esquina. De estos 3 puntos altos, en su centro, en el segundo, voy a iniciar con la extensión de cadenas. Y voy a hacer la misma cantidad que hice del otro lado, en este caso yo hice 300 cadenas. Y voy a regresar haciendo punto deslizado, por aquí ya hice lo mismo que del otro, punto deslizado. Y tengo la misma cantidad. Y para finalizar voy a hacer un punto bajo ahí donde inicié con la extensión de cadenas. Y voy a cerrar ya esta vuelta con un punto deslizado en este primer punto bajo y ahí voy a cortar el hilo. Con esto ya tengo finalizada mi top. Lo que queda ahora es esconder los hilos y pasarnos a colocar toda la tira, que vamos a voltear el trabajo para poder hacerlo en la parte de atrás de la espalda. Por acá te dejo la manera en cómo lo vamos a ir colocando. Nos vamos a ayudar de un crochet y vamos a empezar a colocar a partir de la esquina donde hicimos los 3 puntos altos, donde se inicia con la disminución. Ahí vamos a ingresar cada tira, tal como te lo muestro aquí, y de manera cruzada vamos a ir colocando en cada espacio que puedas ir ingresando con el crochet hasta finalizar. Aquí te dejo el video para que puedas verlo cómo es que vas a ir colocando. Y hasta aquí la segunda parte del tutorial trabajando este conjunto de 2 piezas donde aprendimos a hacer ahora el top. Te vuelvo a recordar que la primera parte donde trabajamos la falda ya te lo subí y si no fuiste a verlo te dejo el link en la descripción. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda que puedas tener, dejar tu me gusta y suscribirte para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye.